Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el periodista Fernando Contreras y nos encontramos nuevamente en este espacio de conversación, aquí en los estudios centrales de Radios Regionales. En esta oportunidad estaremos conversando sobre el panorama político posterior a las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este 14 de diciembre, que dejaron como ganador al ahora presidente electo José Antonio Kast, y vamos a analizar lo que se viene en esta transición gubernamental. Sobre esto estaremos hablando con el analista político y director de Administración Pública de la UTEM, Rafael Pizarro. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a Radios Regionales. Saludo a todas las personas que nos ven, nos escuchan. Así que acá en esta resaca electoral. Exactamente, que han sido días largos. Rafael, ¿qué lectura general haces del triunfo de José Antonio Kast y qué mensaje crees que entregó el electorado en esta elección presidencial? Sin duda, acá hubo una situación de malestar en general, de la instalación de una sensación de incomodidad frente a temas migratorios, de seguridad particularmente, y eso de algún modo u otro José Antonio Kast logró tomar ese discurso y poder transmitirlo de forma relativamente clara. Por un lado, y por otro también hay un tema global, ¿no? de este incremento de ciertas fuerzas un tanto más extremas desde la perspectiva ideológica de la derecha, y eso sin duda generó un caldo cultivo que permitió el triunfo de José Antonio Kast con sus ideas o con sus propuestas más bien, ¿cierto?, en áreas de seguridad e inmigración. Pudimos ver en esta elección que tuvimos dos candidatos que eran de ideas muy separadas, extremas, por así decirlo. La pregunta es, ¿la población está polarizada o es la política la que ofrece candidatos polarizados? Lo que ocurre es que hay temas que son muy trascendentes, que están en la cotidianidad, o sea, los temas migratorios, en muchos de los barrios, muchas de las ciudades y en muchas de las comunas un tema cotidiano, y eso implica, por ejemplo, choques culturales, la instalación de ciertas espacios o cultura. Por lo tanto el tema migratorio está presente de manera directa en el trabajo de las personas, en sus barrios o en sus calles. Y por el otro lado también los temas de seguridad que se han ido incrementando, producto particularmente, yo diría que no es un fenómeno delictual tradicional como uno lo conociera en la vieja usanza, ¿no? Sino que, y ahí yo creo que está la clave, este es un fenómeno de seguridad que se vincula con el crimen organizado, no con el típico delincuente, el lanzazo, el robo, el hurto, no. Acá estamos hablando de una industria, de una organización que lo hace, producto de aquello es lo que está ocurriendo hoy día en Gendarmería. Y ahí creo yo que hay un vacío completo, ¿ya? Hay un discurso ausente de la política, y que yo espero que José Antonio Kast lo enmiende. Acá nosotros no requerimos mayor armamento en carabineros o en gendarmería o en investigaciones, sino que lo que requerimos es efectivamente levantar los muros para evitar la corrupción. Hay un problema serio del crimen organizado que tiene la capacidad de poder cooptar ciertos sectores de la sociedad para sí mismo, ¿no? Y en esa lógica lo único que hay que hacer es levantar las barreras de cualquier hecho de corrupción. Y eso creo yo que ha estado absolutamente ausente en el debate público. Y eso apunta, en definitiva, a generar esta sensación, esta imagen de que el problema es el lanzazo, ¿no? Aquí el crimen organizado. Y te lo refleja, ¿no? La mafia china que fue capturada hace poco, el prestamista de MEI, los 47 gendarmes, ¿no?, que estarían imputados, que además van a ser procesados como asociación ilícita. Entonces, hay una serie de situaciones que yo creo que ahí falta madurez, porque además este discurso no te reporta votos, ¿no? La gente ve la delincuencia, ve los asesinatos, ve las mafias, pero no lo vincula con su vida. Y esto tiene que ver con que justamente este crimen organizado, estas mafias, son las que permiten, ¿no?, o generan este mercado ilícito que se da en el barrio, en las poblaciones, en las comunas.
Y vislumbrando lo que se viene desde el 11 de marzo en adelante y pensando en el escenario político actual, ¿cuáles crees que son los principales desafíos de gobernabilidad que enfrentará Kast al asumir la presidencia? Creo yo que Kast tiene el desafío primero de definir su diseño de gobierno, ¿ya? Y ahí creo yo que podríamos encontrarnos en una ambigüedad, ¿ah? Creo que es relevante, no es solo semántico, esta cosa de colaboradores o coalición, ¿ah? Creo que ahí lo que se requiere son acuerdos de mayoría y por lo tanto tiene que tender a generar un espacio de coalición mucho mayor que el que lo llevó a la moneda. Vincularlo derechamente, o sea, que esa coalición sea lo más cercana a lo que fue la segunda vuelta, es decir, Demócrata, Amarillo, UDI, RN, Evópoli, etcétera, sean parte de su gobierno como coalición. Ahora, eso implica también otros desafíos para el gobierno de José Antonio Kast, que tiene que ver principalmente con la capacidad de articular y de relacionarse en el mismo espacio a partidos como el de Kaiser, el social cristiano, etcétera. Y ahí es donde viene la capacidad de conducción, ¿no? De poder armar la coalición. Creo que cualquier otra solución parte de alguna otra manera debilitado, ¿ah? Justamente en uno de los puntos débiles que siempre se le imputó a Kast, ¿no? Que era esta capacidad de llegar a acuerdos, generar consenso, ampliar su base de apoyo. Entonces, creo que ahí hay un primer tema. Y segundo, el de poder aprovechar de buena manera los 100 primeros días, ¿ya? O los 30 primeros días, ¿ah? Generar cierto impacto. Todos los gobiernos, no importa el color que sea, comúnmente tienen una especie de luna de miel. El de Boric se acortó un poquitito, ¿no? Fueron creo yo diría 30 días el primer mes. Pero en general es un periodo en donde, en términos de institucionalidad democrática, ¿no? Se les permite muchas cosas. Entonces ahí poder aprovechar aquello. Y el diseño, como decía, del gobierno es muy importante y por lo tanto el diseño del gabinete, a quién instala, en qué lo instala, ¿no? Eso, elementos y factores van a ser fundamentales. ¿Quién sería su ministro de Hacienda? ¿Quién va a ser el Ministerio del Interior? Yo creo que hoy día, en este contexto, quien va a tener un rol fundamental va a ser el ministro o ministra de la Secretaría General de la Presidencia, ya, porque es quien se relaciona con el Congreso, y ahí van a pasar muchas de las leyes, y por lo tanto generar ahí acuerdo y entendimiento y diálogos sobre todo con la oposición va a ser importante. Y en ese mismo sentido, en su relación con el Congreso, porque recordemos que van a ser varios los diputados que van a salir y algunos nuevos que van a ingresar, ¿ve posible acuerdos transversales o más bien un escenario de alta confrontación política en los próximos años? Va a depender mucho del diseño del gobierno y de quién sea el interlocutor. O sea, no sería lo mismo, por ejemplo, algún parlamentario que tuviese una trayectoria. Estoy pensando en Coloma, estoy pensando en Cristian Monkever, ¿ya? Que efectivamente son personas que conocen el mundo de la oposición, han trabajado juntos y hay un cierto respeto democrático en ese sentido. Entonces no es lo mismo poner a alguien de esas características que alguien, por ejemplo, republicano o social cristiano. Por eso es tan importante el diseño, donde ponemos las acciones que realice. Y ahí la relación con el Parlamento va a ser fundamental. Entonces las primeras señales, ¿no? O sea, si él llega y se instala, desde mi perspectiva al menos, ya, y elimina o le baja la categoría al Ministerio de Equidad de Género, ya, el Ministerio de la Mujer, y lo establece como subsecretaría, creo que ahí estaría cometiendo un error. Estaría anteponiendo el conflicto, las desavenencias que tiene con la oposición, y eso generaría un mal presente. De hecho, yo creo que un tremendo error su frase estoy capaz de hacer la cama, ¿no? Empezamos con esta frase. Recordemos que cuando uno gobierna tiene que tener las consideraciones y la empatía suficiente de saber que lo que comunica tiene impacto, por muy cotidiano que sea. Entonces, aquí es como fijarse de muy buena manera aquello que uno cree que es humor. Creo que
que él lo hace de buena fe, pero cree aquello, ¿no? Pero cree aquello de que es increíble hacer la cama, cuando para la mayoría de los chilenos en la mañana tienen que hacer la cama, hacer el desayuno, el almuerzo, vestir a los niños, etcétera. Entonces, de alguna otra manera va generando un pésimo precedente en eso, ¿ya? Y me recuerda a aquellas frases de, claro, subió la inflación, pero bien para los románticos porque las flores están más baratas, o subió el metro, entonces levántese más temprano. Entonces, creo que ahí ya estamos con un problema preocupante estratégico de lo que significa gobernar. Estamos conversando con Rafael Pizarro, analista político y director de Administración Pública de la UTEM, sobre el escenario político que se nos viene en el futuro, luego de estas elecciones presidenciales que se dieron este 14 de diciembre. Yendo al plano regional, ¿crees que el nuevo gobierno logrará avanzar efectivamente en descentralización o más bien veremos un reforzamiento del poder central? Mira, ahí hay algunas propuestas que creo que en general el tema de descentralización, producto un poco de lo que conversábamos al inicio de esta conversación, quedó en segundo plano el tema de descentralización. ¿Ya? Ahora, creo yo que en esa perspectiva hay temas que van a tener que permanecer. Entiéndase, por ejemplo, transporte, ya fuera de la región metropolitana, ha sido un tema que se ha avanzado bastante, pero hay que continuar. ¿Ah? Entonces, hay un despliegue, está la licitación del Gran Valparaíso, hay un despliegue de buses eléctricos, de regular el sistema, y eso no se puede detener. Y así como eso, también van ocurriendo una serie de otras cosas, ¿no? Además, hay algunas funciones del nivel central que están en disputa, turismo, por ejemplo, los temas de fomento productivo. Entonces, desde esa perspectiva, creo yo que debiese tener una consideración importante en términos de escuchar a los gobiernos regionales, de escuchar a los municipios. Creo yo que ahí José Antonio Kast tiene una carta importante que tiene una ascendencia importante en el mundo subnacional, que tiene que ver con Germán Codina, que estuvo muy cercano. Entonces, yo vuelvo al punto, ¿no? El diseño. Creo que Germán Codina sería un buen subdere porque tiene una ascendencia con el nivel subnacional, fue alcalde mucho tiempo, entiende los fenómenos, entonces creo yo que vuelvo al punto, el diseño y las personas que ponga van a establecer mucho de esa agenda. Y en general creo pensar que alguien como Germán Codina, que estuvo tan cercano al presidente electo, va a tener la capacidad de poder imponer una agenda regional y subnacional en esa perspectiva. Así que esperemos que la cosa avance, ¿no? La descentralización, la verdad, es un fenómeno de difícil comprensión, pero también que no se puede detener. Y en cuanto a las prioridades, ¿qué temas crees que el nuevo gobierno deberá abordar con mayor urgencia durante los primeros meses? Creo yo que ahí va a tratar de innovar en materia económica, ¿ya? Y ahí también cuidado, ¿no? Con lo que innova, ¿no? El tema de empleo en las 40 horas, los años por indemnización, eso te puede generar un clivaje muy grande y podemos en definitiva estar pagando durante 4 años lo que se hizo en esta materia y sea un tema permanente. Pero creo que en materia económica van a establecer una serie de propuestas que se van a enmarcar, al menos discursivamente, en el ámbito del crecimiento. Por otro lado, también algunos temas migratorios, ¿ya? Que la verdad es un fenómeno tan complejo que creo yo que vas a establecer medidas, más no vas a tener muchos buenos resultados, ¿no? Ahí hay una serie de variables que se deben considerar. Entonces, creo que van a haber medidas, por lo menos en ese punto, pero no buenos resultados, o no lo vas a poder reflejar con ciertos resultados. Creo que ya las olas migratorias están detenidas, entonces... y tercero, en materia de seguridad. Y ahí creo yo que debiesen avanzar leyes que vayan en esa perspectiva. Ya el gobierno actual le puso un tema que tenía que ver con gendarmería, su dependencia. Entonces, creo que ahí también van a estar muchas de las propuestas, y vuelvo al punto, mientras tú no ataques el crimen organizado y creas que esto se pasa con mayor vigilancia, no, esto es inteligencia, esto es
acciones estratégicas. Esto es velar y cautelar no tan solo a las personas que entran de manera ilegal, sino que las que entran ilegales y se juntan en los hoteles y hacen acuerdos y generan grandes... que eso es el crimen organizado. Entonces, creo que en esas tres áreas van a estar principalmente. Lo que sí creo que es tratar de ausentarse de medidas que generen una fricción con la oposición. Entonces ahí los temas valóricos, de género, temas de debilitamiento de los derechos laborales o en cualquier ámbito, tienen que estar alejados de sus propuestas, o si no va a partir con un nivel de conflictividad importante. Y en ese sentido, ¿cómo cree que este nuevo ciclo político puede impactar en el clima social del país, considerando las tensiones acumuladas de los últimos años? Venimos del estallido social, que igual fue hace pocos años. Sí, bueno, vuelvo al punto, va a depender mucho de las propuestas y cómo se gobierne. Claramente con frases como esta de voy a hacer la cama, no ayuda en nada, ¿ya? Pero creo que va a ser fundamental las propuestas que se establezcan, ya acciones que no sean de retroceso. Y segundo, tiene que ver mucho con la forma de gobernar, ¿no? Es como cómo va a empatizar, cómo va a construir los relatos, de qué manera, ya en qué sentido. Y además los resultados se van a ir viendo ya durante el primer trimestre, el segundo semestre, y ahí ya va a estar un modelo de gobierno, pero va a depender mucho de la capacidad de diálogo, de articulación, de vinculación, y eso va a ser fundamental. Rafael Pizarro, analista político y director de Administración Pública de la UTEM. Muchas gracias por esta entrevista, Rafael. Muchas gracias a ti, Fernando. Un saludo a todos los amigos y amigas de Radios Regionales. Perfecto, muchas gracias. Por mi parte me despido y los dejo invitados para revisar nuevamente esta entrevista en radiosregionales.cl y también a revisar nuestras redes sociales en donde nos pueden encontrar como Radios Regionales. Hasta pronto.